Mi nombre es Rigoberto Santander y hablaré del desarrollo epistemológico sobre las ciencias sociales y el trabajo social. Las relaciones sociales del espacio social conforman lo que llamamos realidad compartida. Esta realidad es subjetiva, es decir, está condicionada a la visión de quien la intenta interpretar. De aquí que puedan existir tantas visiones como personas que la observan. Es por esto que debe existir un consenso metodológico que obedecerá a las condiciones sociohistóricas y que nos pondrán en acuerdo en tanto de una corriente validada por pensadores y epistemólogos, dadas las estructuras y formas de la corriente a utilizar. De estas corrientes podemos lograr diferenciar una de otra en tanto de sus principales enfoques metodológicos. La realidad, como forma de obtención de conocimiento útil, es en donde la pregunta base es cómo llegar a obtener en la esencia la realidad para lograr aproximarnos lo más posible a lo verdadero y que esta captación teórica nos diga algo de ella. Es decir, que se logre extraer conclusiones innegables que nos permitan tomar decisiones y acciones útiles para lograr un objetivo beneficioso para los sujetos insertos en esta realidad observable. Para que quede más claro, son diferentes los medios, son diferentes los canales, son diferentes los caminos, son diferentes las formas de aproximarnos a la realidad, a la verdad. Los filósofos de la antigüedad, en los principios del desarrollo de la filosofía oriental o occidental, han tenido sus formas, sus medios, sus mecanismos, sus rutas. Los modelos y paradigmas epistemólogos son en conclusión una forma de elaborar este conocimiento. Podemos elaborar conocimiento, por ejemplo, mirando la realidad y opinando algo de ella. Por ejemplo, la realidad que es calurosa, es fría, es seca o es húmeda. Es decir, podemos categorizar, cualificar la realidad para, a partir de lo que vemos, eso sería una vía, un modelo empírico, o sea, objetivo, que no se puede negar porque está ahí a la vista, es experimental, material. También por otro lado podríamos hablar de la realidad sin necesidad de observarla, es decir, en el pensamiento abstracto. En este caso podríamos decir que la realidad es trascendental, espiritual, metafísica, divina, haciendo una elucubración de cómo podría ser esta realidad desde la visión de quien la está describiendo. Esa sería una vía, un modelo, un paradigma, una ruta racional o conceptual, pero por sobre todo subjetiva, porque ya no es la realidad la que nos da la información, sino es el objeto que elabora un conocimiento, es el sujeto que elabora un conocimiento sobre la realidad. Y desde luego esta segunda forma de observar la realidad se contrapone al primero, que es empírico. En general y en lo histórico, las diferentes formas y vías que establecerán los pensadores consistirá en tomar la realidad como objeto y tomar al sujeto como un sujeto cognoscente. Es decir, podemos conocer el objeto dependiendo de sí mismo, o también podemos tomar al sujeto independiente del objeto, siendo capaz de elaborar un conocimiento verdadero. Esta relación sujeto-objeto es la que a la larga va a ser capaz de dar el matiz de los modelos epistemológicos según el posicionamiento que se le dé a estos dos actores. Al sujeto con su pensamiento, a sus experiencias, a sus emociones, o por otro lado, al objeto con sus esencias, sus formas de aparecer. Es en donde cobra matiz el enfoque y sus formas metodológicas. Elaborar un conocimiento sobre la realidad implica darle una importancia a uno u otro de estos actores que están en este vínculo conceptual, este encuentro epistemológico. La epistemología, como estudio de la ciencia, entonces se dedica, como ya sabemos, a ordenar las formas de ver la realidad para darle un conocimiento científico. Ajustándose a ciertos modelos o teorías, daremos una revisión de estos modelos para conocer en qué consisten. Para que la epistemología pueda analizar la actividad científica, organizó a estas posturas epistemológicas en dos grandes grupos de corrientes. Por un lado, las corrientes objetivistas y por otro lado, las subjetivistas.
Las teorías subjetivistas señalan que la verdad está ahí afuera, donde el punto de partida y de llegada es la realidad externa que nos va a entregar la información como datos y luego contrastaremos estos datos con la propia realidad para saber si la observación es verdadera. Entonces, el objetivismo tiene como primacía a la realidad y ese es donde se fundamenta como una lógica formal que por lo innegable logra ser aceptado por la comunidad científica, pasando a la intersubjetividad por quienes la aceptan como verdadera, porque esta aceptación ya no será contrastada por quien la acepta, sino que la va a asumir ya como verdadera. Por otro lado, de los subjetivistas, el punto de partida es la razón, la mente humana, y tiene como primacía al pensamiento. Al contrario de la corriente subjetivista, ahora pasaremos desde la intersubjetividad a la subjetividad. Es decir, si el pensador y la comunidad científica lo asumen como verdad, este tendrá un efecto tangible sobre las leyes y políticas públicas que se aplicarán sobre la comunidad, construyendo de esta forma la realidad. Dentro de los modelos objetivistas encontramos el materialismo, el positivismo, el empirismo, entre otros. El materialismo, en primer lugar, solo reconoce la existencia de la materia como cuerpos materiales, pero se da un fenómeno en el que la mente y sus producciones inmateriales también serían aceptadas como materialidad, dado que el acto de pensar es energía, es un producto de un proceso corporal. La materia sería la causa de los fenómenos. Más adelante, en el materialismo histórico de Marx, se apuntaba a que las condiciones materiales y económicas explicaban la lucha de clases. En segundo lugar, el positivismo es la búsqueda de leyes invariables. Estas leyes generales pueden obtenerse a través de la investigación del mundo social. El principal concepto del positivismo era que el desorden y el caos moral y político podría arreglarse por medio de un orden y progreso. La mayor pretensión del positivismo era una ley general que explicara tanto los fenómenos naturales como los sociales, lo que en cierta forma es una romantización de la ciencia. En tercer lugar, el empirismo tiene a la experiencia como su criterio de verdad, es decir, poder vivenciar, experimentar los sucesos de la realidad, ya sea en su forma natural o inducida por el hombre para este efecto. Para el empirismo no hay verdad absoluta. Toda verdad es relativa y debe ser comprobada para ser aceptada, corregida o abandonada. Dentro de los modelos subjetivistas encontramos el racionalismo, el idealismo o el perspectivismo. Como dijimos al principio, los modelos subjetivistas parten de lo que simplemente llamamos ideas. Dentro del subjetivismo, en primer lugar, el idealismo tendrá como premisa fundamental que el mundo empírico es la idea propia de quien la piensa. No hay cosas reales que sean independientes de la conciencia, pues para que la conciencia pueda calificar la realidad, debió antes haber sido pensada. Para ellos, lo subjetivo es suficiente explicación para que sea objetivo y validado. En segundo lugar, el racionalismo es la actitud de quien confía en la razón para determinar creencias o técnicas. Para el racionalismo, el actor decisivo del conocimiento es el intelecto. En tercer lugar, para el perspectivismo, lo material depende del yo y el yo depende de lo material. Entonces se encontrará una relación inseparable entre sujetos y objetos. Cada sujeto capta la realidad desde su propio punto de vista, por lo que no existe la realidad absoluta. Entendiéndose en qué consiste cada uno de estos modelos, surge la pregunta respecto a cuál es el modelo indicado que debemos utilizar para dar respuesta a la observancia de la realidad. Y bueno, la respuesta es la que más le acomode al investigador. Puede darse que el investigador se sienta mucho más cómodo con teorías que estén epistemológicamente relacionadas con el racionalismo o con otras teorías que epistemológicamente estén relacionadas con el idealismo, es decir, aquellas que dicen que la realidad es una construcción social donde el ser humano construye poco a poco los fenómenos.
Pero en general la mayor parte de las teorías de las ciencias sociales están ubicadas en las teorías objetivistas, donde se trabaja mayormente desde enfoques empiristas que trabajan única y exclusivamente en el área estadística. Están desde luego los investigadores que van a tender a buscarle tendencias generales y que van a obedecer de esta forma a una postura positivista. También observaremos en la frecuencia de las tendencias utilizadas los actuales estudios, aquellas que tengan que ver con enfoques realistas, donde observaremos que algunas observancias sociales no pueden desprenderse, no lo logran desprenderse de los fenómenos subjetivos o las intencionalidades de los sujetos, de las personas que las empujan a actuar de cierta manera. Entonces depende del investigador, de qué es lo que quiera estudiar, así como en qué postura epistemológica se sienta más cómodo o que piense que va a dar mejores resultados de su estudio.